Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Hoy les traigo una historia que conmueve el corazón. Esla Turkoglu no pudo contener las lágrimas al hablar sobre el emotivo documental dedicado a Halil İbrahim Ceylan, quien lamentablemente perdió su batalla contra el cáncer. La partida de Halil İbrahim Ceylan dejó una profunda huella en el corazón de sus seguidores y colegas. Su historia de lucha inspiró la creación de un documental que no solo honra su memoria, sino que también tiene un propósito noble: ayudar a niños que están luchando contra el cáncer. Recientemente, Esla Turkoglu participó en un programa de televisión para presentar este conmovedor proyecto. Desde el inicio, Esla mostró una emoción palpable. Con la voz quebrada y los ojos llenos de lágrimas, compartió recuerdos íntimos sobre Halil İbrahim, diciendo: él siempre tuvo una sonrisa para todos, incluso en los momentos más difíciles. Durante su participación, Esla confesó: hablar de él es muy difícil para mí. Era una persona que transmitía luz donde quiera que iba. El público, conmovido por su sinceridad, no pudo evitar empatizar con su dolor. El documental, titulado Luz en la Oscuridad, la historia de Halil İbrahim Ceylan, no solo relata la vida y carrera del actor, sino también muestra su última y más valiente lucha, su batalla contra el cáncer. Además, este proyecto ha sido el punto de partida para una gran campaña de ayuda a niños enfermos de cáncer. Esla Turkoglu explicó con pasión: todo lo recaudado con este documental será destinado a tratamientos, medicinas y apoyo emocional para niños que están atravesando lo mismo que él vivió. Es nuestro deber continuar su legado de amor y esperanza. La emoción en el estudio era evidente. Incluso los presentadores no pudieron evitar lagrimear al escuchar las palabras de Esla. En un momento especialmente emotivo, ella agregó: Halil decía, mientras pueda sonreír, no estoy derrotado. Esta campaña es nuestra manera de asegurarnos de que su sonrisa nunca se apague. El impacto de la presentación fue inmediato. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y solidaridad. Frases como "nunca te olvidaremos", "Halil y gracias, Esla, por mantener viva su memoria" fueron tendencia durante horas. Muchos artistas, colegas y amigos de Halil İbrahim Ceylan también se sumaron a esta iniciativa. Reconocidas figuras del cine y la televisión expresaron su admiración por el proyecto y su disposición para colaborar. En palabras de uno de sus compañeros de reparto, Halil no solo fue un gran actor, sino un ser humano extraordinario. Es un honor para todos nosotros mantener viva su memoria de esta manera. El documental Luz en la Oscuridad se proyectó por primera vez en un evento benéfico especial. El auditorio estaba lleno de personas que conocieron y amaron a Halil, así como de nuevas generaciones que ahora conocerán su historia. Esla Turkoglu, visiblemente emocionada, subió al escenario al final de la proyección para agradecer a todos por su apoyo y recordó una anécdota especial. Recuerdo que una vez Halil me dijo que cada pequeño gesto de bondad podía cambiar el mundo de alguien. Hoy, gracias a él, estamos cambiando muchos mundos. El evento recaudó una suma significativa que fue inmediatamente destinada a hospitales pediátricos especializados en oncología. Médicos y especialistas presentes en el evento agradecieron profundamente la ayuda, subrayando que estos fondos no solo cubrirán tratamientos costosos, sino también programas de acompañamiento emocional para los pequeños pacientes y sus familias. En entrevistas posteriores, Esla continuó promoviendo la campaña, alentando a más personas a contribuir: no es solo una donación, es un acto de amor. Es seguir el ejemplo de Halil, quien nunca dejó de luchar, de sonreír y de dar esperanza. La historia de Halil İbrahim Ceylan se convirtió en un símbolo de resiliencia y humanidad. Muchos jóvenes, inspirados por su legado, comenzaron campañas paralelas en sus comunidades, organizando conciertos benéficos, subastas de arte y maratones solidarias, todo en honor a su memoria. Las redes sociales no dejaron de reflejar este movimiento. Cada día aparecían nuevas publicaciones bajo hashtags como #sonrisa eterna Halil y #luz en la oscuridad.
Videos de personas compartiendo cómo Alil había impactado sus vidas, ya sea a través de sus actuaciones o por su ejemplo personal, se volvieron virales. Uno de los momentos más emotivos fue cuando se anunció que un ala entera de un hospital pediátrico sería nombrada Sala Alil Ibrahim Seyhan, en reconocimiento al impacto positivo generado por el documental y la campaña asociada. Esla asistió a la inauguración de la sala junto a la familia de Alil. Durante la ceremonia, ella declaró, «Hoy, Alil sigue sonriendo a través de cada niño que aquí encontrará esperanza». Con el paso de las semanas, el documental comenzó a recibir reconocimientos internacionales. Fue seleccionado para varios festivales de cine humanitario, donde su mensaje de lucha, amor y esperanza resonó profundamente entre audiencias de todo el mundo. Uno de los momentos cumbre fue su premiación en el Festival Internacional de Documentales Humanitarios, donde Luz en la Oscuridad ganó el galardón a Mejor Documental Inspirador. Durante la ceremonia de premiación, Esla, al borde de las lágrimas, dedicó el premio a Alil. «Este reconocimiento no es para mí, es para él. Para su valentía, su bondad, su luz que nunca dejará de brillar». Con el éxito del documental, surgieron planes para crear una fundación permanente en nombre de Alil Ibrahim Seyhan. Esta fundación tendría como objetivo principal ayudar a niños con enfermedades graves, brindándoles no solo tratamiento, sino también oportunidades para cumplir sus sueños. Esla anunció emocionada, Alil siempre decía que los sueños mantenían viva el alma. Esta fundación será su legado de sueños cumplidos. Diversas personalidades del medio artístico y empresarial se comprometieron a apoyar la fundación, asegurando su continuidad a largo plazo. Poco después, la fundación lanzó su primera gran campaña, Sonrisas que Sanan, que buscaba financiar tratamientos experimentales y terapias innovadoras para niños que no respondían a tratamientos tradicionales. La respuesta del público fue abrumadora, en solo 2 meses, se duplicó la meta de recaudación inicial. Entre los testimonios más conmovedores estuvo el de una madre que, gracias a la ayuda recibida, pudo ver a su hijo entrar en remisión. Entre lágrimas, expresó, «Gracias a Alil, mi hijo tiene una segunda oportunidad. Nunca podremos agradecer lo suficiente». La historia de Alil Ibrahim Seyhan trascendió fronteras. Programas de televisión de otros países comenzaron a interesarse en su legado, realizando reportajes y entrevistas con quienes lo conocieron y trabajaron con él. Esla Turkoglu, ahora embajadora oficial de la fundación, viajó a varios países para promover la causa y compartir la inspiradora historia de Alil. En cada presentación, su emoción era palpable, recordando siempre que el amor y la bondad son eternos. Hoy, la figura de Alil Ibrahim Seyhan vive en cada sonrisa de un niño, en cada gesto de solidaridad, en cada acto de amor desinteresado. Su historia demuestra que aunque la vida sea efímera, el impacto de un corazón generoso puede ser eterno. Como Esla dijo al finalizar una de sus presentaciones, Alil nos enseñó que la verdadera inmortalidad se logra cuando dejamos una huella de amor en el mundo. Y él dejó una huella imborrable. La labor continúa, impulsada por el recuerdo de un hombre que nunca dejó de luchar, de sonreír y de inspirar. Queridos amigos, si esta historia tocó su corazón, los invito a suscribirse al canal, dejar sus comentarios sobre cómo los inspiró Alil Ibrahim Seyhan y compartir este video para que su luz siga brillando en más corazones. Nos vemos en el próximo video.